Pues estamos avanzando lentamente en relación con los puntos que están pendientes en esta miniserie. Ahora estamos en Santiago y la advertencia aquí en el versículo 22, ¿no? Hay una tremenda advertencia en el 21 sobre la necesidad, lo que vamos a volver a ver el día de hoy, de dejar todos los obstáculos en el camino, toda inmundicia. La palabra superfluidad en las versiones antiguas habla de una abundancia de maldad o malicia, la necesidad de recibir con mansedumbre la palabra, y aquí se traduce ingerida o impartada, y hay otras traducciones, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y luego viene la tremenda ilustración de la palabra de Dios como un espejo y cómo la persona sufre de un tipo de amnesia espiritual, olvidándose de lo que vio en el espejo en relación con el hecho de escudriñar, escuchar o simplemente leer la palabra de Dios. Este es el tema que nos tiene detenidos. Ahora vamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, y hay dos palabras aquí en que nos vamos a enfocar el día de hoy, aunque vamos a introducir un tema que es más amplio de lo que vemos tan solo en estas palabras. Es Primera de Pedro 2, en donde Pedro, bajo inspiración del Espíritu Santo, dice lo mismo. Ya lo tienen. Este es el texto con el cual terminamos hace 15 días, ¿no? Dejando, y se traduce quizás mejor, desechando pues toda malicia, todo engaño, y en nuestra versión antigua y fingimiento se traduce hipocresía, como vamos a ver, y la lista en relación con engaño y hipocresía, envidias, en la versión antigua todas las detracciones, maledicencia. Ese es un gran tema de el mal uso de la palabra en relación con la actitud crítica de las personas chismosas que están hablando en contra de otras personas. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, y esto es lo que nos interesa aquí. Se vuelve a enfatizar en la versión antigua, sin engaño. En algunas versiones traducen esta frase no adulterada, hablando de esta leche espiritual, no mezclada con otras cosas. Aquí en la versión antigua nos ponen la palabra engaño, para que por medio de ella crezcáis en salud, ¿no? Y eso es la salud espiritual de nuestras almas. Y con este texto vamos a detenernos. Buscan ustedes, por favor, en el Evangelio según Lucas, porque a esto vamos a pasar un momento, y vamos a su capítulo 12. Aquí voy a poner algo. El Evangelio según Lucas, a su capítulo 12 vamos. Ahora, ¿listos? Vamos a comenzar con este asunto. Estamos introduciendo aquí, y vamos a estar detenidos con esto algunas semanas, la lista de obstáculos que impidan que muchas personas escuchan correctamente la palabra de Dios. Y en esta lista, en la versión antigua, tan solo malicia, engaño, fingimientos, brinqué la palabra envidias, ese es otro gran tema, y todas las detracciones. Hay que desear como niños recién nacidos la palabra, la leche espiritual. Ahora, en síntesis, este es el punto que vimos hace 15 días. El argumento es muy sencillo. Hay que quitar de por medio cualquier obstáculo para que escuchemos correctamente la palabra de Dios. Estos obstáculos están resumidos aquí en una mini lista. Hay muchas listas, ¿no?, que pudiéramos citar, pero la lista habla en forma genérica de malicia, de engaños, de envidias, de hipocresía, etc. Y cualquier de estas cosas, ¿no?, es suficiente para impedir
que una persona pueda recibir correctamente como oidor expositivo la palabra de Dios. Terminamos en este asunto introduciéndolo, y eso es el tema que nos va a ocupar el día de hoy. Este tema en la palabra engaño, en la versión antigua después es el primer versículo de 1 de Pedro 2. La palabra fingimientos es la que nos va a ocupar todo el tiempo el día de hoy. Pero este asunto de los engaños nos sirve de introducción. Terminamos con este argumento en el sermón anterior. Todos nosotros somos propensos al engaño, al autoengaño, ¿no? Es una tremenda lista de textos. Engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Y en el contexto de la lista de advertencias sobre esto, hay constantemente este peligro en nuestras vidas, en donde lo peor es de ser el engañador y el engañado, en donde la persona está autoengañado. Y eso es lo que acabamos de leer en Santiago, en relación con los que escuchan, lean, prestan cierta atención a la palabra de Dios y sin embargo no hacen la aplicación a sus propias vidas. Por lo tanto dice, engañándose a sí mismos. Es el mismo tema. Esta inclinación hacia el engaño es lo que nos interesa y nos sirve de introducción el día de hoy, porque todos nosotros vivimos así una lista de experiencias en las cuales salimos dándonos cuenta de que nos habíamos engañado en la lista de cosas en relación, por ejemplo, con la salud de nuestros cuerpos. Yo soy la persona que puedo violar toda una lista de reglas, no tengo que hacer caso ni siquiera de lo que me dijo el médico y voy a salir ileso, no me va a pasar nada. Esto lo vemos con cuántas personas que descuidan la salud de su cuerpo. En cuanto al dinero y la mayordomía y los gastos y las deudas y las tarjetas de crédito, etcétera. ¿Cuántas personas se endrogan así, creyendo que van a ser la excepción a la regla, que es un autoengaño desde un principio, ¿no? Están autoengañados todas las personas que actúan así. Cuánto más con las adicciones, cuánto más, la palabra adicciones aquí se refiere al abuso de una lista de sustancias, hasta el grado en que el pobre alcohólico, el drogadicto salen con que no son adictos, ¿no? Y que pueden dejar el vicio en cualquier momento. ¿Cuánto más con los ídolos del corazón? Es el mismo asunto. El poder, el dinero, el placer. ¿Cuántas personas constantemente se enredan hoy en día con los medios masivos de comunicación y se pierden en un mundo de fantasías y ni siquiera se dan cuenta de lo que les está pasando? Ahora, para introducir lo que vamos a discutir el día de hoy, vamos más lejos. Con esto terminamos hace 15 días. ¿Cuándo suceden estos asuntos, ¿no?, que nos engañan, ¿no? ¿Cómo es que terminamos siendo, yo voy a usar la palabra víctimas, aunque no cabe aquí, porque somos víctimas de nosotros mismos? ¿Cómo caemos en esto, ¿no?, de ser víctimas de nuestros propios engaños en la vida? Y las respuestas son, escuchen bien, escuchen el argumento aquí, cuando en un sentido espiritual no ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo, lo que Santiago señala en el texto ya leído, ¿no? ¿Cuántas personas, termina así el Sermón del Monte con personas diciendo, Señor, hicimos esto, aquello y lo otro, se equivocaron en cuanto a las verdaderas evidencias de salvación, incluso, y Cristo les tacha de personas que nunca se habían arrepentido desde un principio de sus pecados, le dicen, Señor, Señor, y están esperando entrar al cielo para descubrir a la mera hora que fueron víctimas de el peor autoengaño. Aquí es sobre la condición espiritual de una persona, sobre nuestra propia condición espiritual, el peor autoengaño posible. Pero esto sucede todos los días, en todas las iglesias, en todo el mundo sucede, como vamos a ver. Luego las personas que siempre están poniendo pretextos, excusas para dejar para mañana, aplazando asuntos importantes, pendientes en su vida. Y cuántas personas en un contexto religioso algún día van a servir, algún día se van a doblegar, algún día van a obedecer, algún día van a poner en práctica toda una lista de cosas, comenzando con la mayordomía, el testimonio, su matrimonio, su relación con sus hijos, el trabajo. La lista es interminable de personas. No van a hacer nada hoy, sino mañana, ¿no?
Y eso es otra forma en que vemos a tantas personas autoengañadas. Y así, la lista que vimos terminando, que en relación con la conciencia, lo vamos a ver en otro estudio, estas personas expertas en discutir con su propia conciencia para convencerse a sí mismas con sus razonamientos, no voy a decir pecaminosos incluso, de que están bien cuando cualquier persona puede ver que están mal. Y la lucha interminable con la conciencia, acusándose o excusándose, dice Pablo, lo vamos a ver, ese es un tremendo obstáculo en cuanto a cómo no caer en este pecado, en este autoengaño, y cuanto más con tantas personas que están jugando con su propia conciencia al escuchar la palabra de Dios. Ahora vuelvan a leer aquí en 1 de Pedro 2, este es el argumento mencionado por lo menos 3 veces en estos 2 versículos, ¿no? 3 veces se menciona la idea del engaño y una vez la palabra fingimientos, que es la palabra técnica, nosotros lo entendemos, se sobreentiende aquí, es una referencia a la hipocresía. Ahora vamos al Evangelio según Lucas, les dije, ¿no? Al capítulo 12 vamos a pasar, y esto es el tema que nos va a ocupar el resto del tiempo el día de hoy. Lucas en su capítulo 12, por favor, dejamos la introducción y ahora pasamos a este tremendo obstáculo en donde lo que vamos a hacer en este sermón el día de hoy es bosquejar este asunto y comenzar a analizarlo y veremos, ¿no? Cómo todo esto obstaculiza que seamos verdaderamente oidores de la palabra de Dios. Juntándose muchas gentes, el primer versículo, tanto que unos se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos y esta palabra aquí es tremenda, de la levadura. En algunos textos la levadura de los fariseos es su doctrina, es su enseñanza, son sus creencias. Pero aquí, en este texto, la levadura de los fariseos resulta ser nuestro tema. Es a saber su hipocresía. Su hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto. Esto ya lo vimos en unos estudios anteriores sobre la capacidad de la palabra de Dios de escudriñar el corazón de quien sea. Y nada oculto que no haya de ser sabido. Por lo tanto, las cosas que dijiste en tinieblas, a la luz serán oídas. Y lo que hablaste al oído así, ¿no? En las cámaras, será pregonado, anunciado, proclamado. Y aquí en la versión antigua, en los terrados, en las azoteas, ¿no? Será proclamado, pregonado la versión antigua. Y luego viene la tremenda ilustración que no vamos a discutir el día de hoy sobre el temor de los hombres en contraste con el temor de Dios. Vamos a seguir leyendo más. Os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, después no tienen más que hacer, mas os enseñaré a quién temáis. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en la gehenna, ¿no? Es una de las palabras técnicas, el lago de fuego, el infierno, en el mundo venidero, salen de la cárcel y son echados al lago de fuego, a la gehenna. Así os digo, a temed. Ahora, aquí tenemos el tema que nos va a ocupar más de un domingo, y es un tema pesado, difícil, negativo, brutal, como vamos a ver. Este tema de cómo el autoengaño y cómo la hipocresía son enormes obstáculos en la vida de quien sea. Ahora, comienza nuestro Señor Jesucristo señalando en forma indirecta lo que vamos a ver el día de hoy. La persona hipócrita es una persona que usa el engaño y la decepción para ocultar sus pecados. Por eso la advertencia de que lo que tú dijiste, lo que tú hiciste, será proclamado, será dado a conocer, ¿no? En la forma pública más fuerte posible, la advertencia. Y luego, en el mismo contexto, lo que nos interesa más el día de hoy, cómo
la hipocresía es una enfermedad terrible. Es una enfermedad contagiosa. Es una enfermedad que contagia todo lo que hacemos en algún sentido. Es una de estas enfermedades que tiene la capacidad de penetrar, de afectar, de meterse no más y más y más a fondo en nuestras vidas hasta que la totalidad de la vida sea infectada con dicha enfermedad. La hipocresía, la ilustración aquí que nuestro Señor Jesús utiliza, es como lo vimos en la pura lectura, la levadura, ¿no? Que termina leudando toda la masa en otros textos. Pero hay que detenernos aquí unos momentos primero de entrada para ver esta terrible advertencia. La persona hipócrita, como veremos, es un actor, es un engañador, es una persona que utiliza la decepción desempeñando un rol, un papel en su vida. El papel aquí que nos interesa a nosotros es de ser un creyente. Esa es la persona que desempeña como un buen actor, ¿no?, en el cine, el papel de creyente en el contexto de una iglesia. Esta persona utiliza la decepción, el autoengaño, una lista de cosas, la formalidad incluso, todo para dar una imagen falsa. Y como vamos a ver, todo termina siendo algo fingido. Su fe es fingida. Su amor es fingido, esta palabra, ¿no?, que vamos a discutir más adelante. Pero el argumento es lo que vemos aquí en la pura lectura. Estas personas se olvidan de algo importantísimo que va a suceder en sus vidas. Se olvidan de qué? De que todo esto es por un tiempo, nada más. Dice nuestro Señor Jesús, acabamos de leerlo, el versículo 2, nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, revelado, dado a conocer públicamente incluso. No hay nada, dice, absolutamente nada. Y increíblemente en su autoengaño, la persona hipócrita no tan solo se olvida de esto, sino de plano, de entrada, no lo cree. Esta persona no cree lo que acabamos de ver aquí. No cree que su hipocresía, que su engaño, ¿no?, que su fingimiento será descubierto. Esto de plano, de entrada, es increíble esto. Los que se dedican a desempeñar el papel de la persona clásica hipócrita, se olvidan de esto. Y el argumento aquí es fuertísimo. Cristo nos da a entender que esto sucederá en el día de juicio, ¿no? Sí, pero otros textos nos dan a entender que a veces, y muchas veces, esto puede suceder aquí y ahora. En 1 Timoteo, este texto tan citado, ¿no? Los pecados de algunos, ¿se acuerdan? Los pecados de algunos, antes de que sean llevados al juicio, los pecados de algunos, ¿qué dice? Los pecados de algunos se hacen evidentes. Nuestra versión antigua usa la palabra fuerte, se manifiestan. Antes de llegar al día de juicio, dice, sus pecados se quedan evidentes. Y luego dice, y a otros, a los demás, ¿no?, se les descubran, se quedarán manifiestos después. Ese después es en el día de juicio. Entonces el punto es este. Sus pecados serán desenmascarados tarde o temprano. Si no es en este mundo, si no es en esta vida, seguramente en el día de juicio. Por lo tanto, ¿de qué les habrá servido, ¿no?, ganar el Oscar de Hollywood como buenos actores, ¿no?, que levantaban toda una cortina de humo frente a los demás para ocultar su hipocresía? ¿De qué les habrá servido? ¿No? Esa es la pregunta. Aún peor, ahora escuchen bien, la levadura de la hipocresía terminará acabando con las vidas de estas personas. Esa es la ilustración de la levadura aquí, otra vez. Es decir, estas personas, en la medida en que se vuelvan
Personas deshonestas, personas engañosas, personas mentirosas, escuchan, terminarán totalmente manchadas, ¿no? Su duplicidad, sus motivos ocultos, todo el paquete de su engaño les afecta a estas personas como veneno puro. Se volverán totalmente insinceras, se convertirán en personas totalmente falsas, ¿no? Se volverán en el humo de su propia hipocresía hasta que sean arrastrados a la perdición. Ahora bien, por último aquí, termino la introducción con la advertencia de nuestro Señor Jesús. Es la última frase del versículo 1 del capítulo 12 de Lucas, lo que vamos a leer. Guardaos, dice, guárdense, guardaos de esto, ¿no? Guardaos de la hipocresía, tengan cuidado con la hipocresía, tengan miedo de la hipocresía, guárdense de este pecado, porque es algo contagioso, es algo progresivo, es algo venenoso que acabará con quien sea. Y el punto, hay que tener mucho cuidado, como vamos a ver, con los primeros, vean, los primeros indicios, evidencias de este pecado en nuestra vida. Porque como la levadura, algo tan pequeño, ¿no? Es una pequeña medida de hipocresía. Una pequeña medida de levadura que comienza a crecer en nuestras vidas. Hasta en la medida en que va creciendo, las personas se van acostumbrando a esto, se van acostumbrando a jugar el papel de ser, en este contexto religioso, creyentes en Cristo Jesús, cuando la realidad es que ni siquiera, vean, son personas honestas, ¿no? Desde un principio, son personas autoengañadas, son personas no convertidas, son personas no regeneradas por la gracia de Dios. Pero el punto es este, tengan cuidado, y se dirige a todos aquí en el contexto, incluso a sus propios discípulos. Tengan cuidado, hay que luchar en contra de esta tendencia, hay que tomar medidas, ¿no? Este pecado comienza con cosas tan pequeñas como la tendencia que todos nosotros tenemos de aceptar la hipocresía como inevitable. La tendencia que tenemos todos nosotros de acostumbrarnos a la hipocresía en alguna medida, ¿no? Comienza esta levadura de la hipocresía simplemente cuando no hacemos lo que decimos. El asunto no cambia aquí. Al no poner en práctica lo que decimos creer, ¿no? Estamos convirtiéndonos en hipócritas, autoengañados, como lo dice Santiago. Al no esforzarnos para ser lo que profesamos ser, estamos metiéndonos a nosotros mismos en un proceso de autoengaño que, si no se detiene, acabará con nosotros. Y eso es lo que sucede. Somos tan propensos a esto, a excusarnos a nosotros mismos, a no ser ni siquiera honestos con nosotros mismos, a no vernos estos espejos. Los vamos a volver a ver de hoy en noche, estos espejos, ¿no? En donde tenemos nuestra propia autoimagen y luego la imagen que creemos que los demás tienen de nosotros, y todo el asunto en donde es Dios, ¿no? Viéndonos en su espejo, en su palabra, es lo que cuenta. Y al no vernos tal como somos, a la luz de su palabra, estamos comenzando, ¿no?, a ahogarnos en este océano de hipocresía. Es por lo tanto que el autoexamen es tan importante. Es por lo tanto que la predicación pública de la palabra es indispensable en la vida de quien sea. Es por lo tanto que alguien tiene que pararse y obligarnos, como vamos a ver ahora, esto va a ser tan desagradable que usé ya la palabra brutal. Eso se volverá brutal el día de hoy. Y de hoy en noche también tengo mucho miedo. Escuchen, es por lo tanto, vean, que la confesión de pecado cotidianamente en el Padre Nuestro, ¿no?, es una parte crucial del arrepentimiento continuo en nuestras vidas, ¿no? Y la necesidad de sujetarnos a todo este asunto
es lo que nos interesa. Ahora vamos a Mateo, a su capítulo 23, al Evangelio según Mateo llegamos, guardando en mente todo lo anterior, ¿no? Y ahora vamos a Mateo, a su capítulo 23. Hay que apurarnos. Para leer aquí el discurso, algunos dicen, el más brutal de la boca de nuestro Señor Jesús. Este discurso, ¿no? Y la palabra brutal se puede entender de muchas maneras, ¿no? Algunos la interpretan como si fuera un tipo de violencia verbal, ¿no? Algunos lo toman así. Y vamos a verlo tan solo leyendo los textos. En Mateo 23, ¿no? Ahora la lectura aquí comienza en el versículo 13. Ay de vosotros. El contexto de la palabra ay es otro tema de mucho debate en la Biblia. Es una fórmula técnica para advertir en la forma más fuerte posible a los oyentes. Ay, dice, ¿no? Algunos dicen que la palabra misma anticipa y incluye el concepto de condenación para los que no toman en cuenta la advertencia. Ay de vosotros, escribas, fariseos. Y ahí viene, lo que nos interesa aquí es la constante repetición a lo largo de este discurso de la palabra que estamos usando para hablar de el obstáculo mayor en un sentido en la vida no vamos a discutir tanto a los inconversos el día de hoy, en la vida de los creyentes. Este es el obstáculo, la hipocresía. Y vean las cosas, ¿no? Coméis las casas de las viudas y por pretexto hacéis larga oración. Y de inmediato dice, vean el peligro. Por esto llevarán más grave juicio, grados de juicio en el infierno, están en la mira del punto, ¿no? Los que dicen que no tienen que sacar del Nuevo Testamento y de la boca de nuestro Señor Jesús toda una lista de textos. Hay grados de juicio en el infierno. Más grave juicio, dice en 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y ven, cada vez rodeáis la mar, la tierra, para hacer un solo prosélito, y cuando fuere hecho, haciendo que esta persona con el lavamiento de cerebro sea prosélito de ellos, le hacéis hijo del infierno, y la versión antigua, doble más, 2 veces más que vosotros. ¿Qué es esto? Otra vez, grados de juicio y condenación, culpa, vean, y increíblemente esas personas son convertidas, ¿no?, en personas más culpables que los fariseos y los escribas, ¿no? En 16, ay de vosotros guías ciegas que decís, cualquiera que jurare, esto no lo podemos discutir el día de hoy, es un asunto que tenemos que pasar por alto. Termina, en cuanto a los juramentos y el tercer mandamiento, insensatos y ciegos, ¿no? Lo dejamos en 17. Y luego, vamos más adelante. ¿Lo tienen? Estamos aquí todavía. Vamos a pasar por alto todo este largo discurso en esta parte de las advertencias hasta el 23. Pasamos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente, el anhelo, el comino, dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es saber el juicio y la misericordia, la fe, y esto era menester hacer y no dejar lo otro. Y luego, hipocresía, como vamos a ver por esto, y luego guías ciegos en 24, que coláis el mosquito. ¿Qué es esto? Cuelgan el mosquito, más... O sea, ahí cayó algo ahí en su café, en su té, ¿no? En su refresco, en su agua. Y están así, hay que sacar. No, sácanme. Eso, parece ser que es un mosquito. Y luego dejan flotando ahí en medio de lo que van a tragar el camello. Increíble, ¿no? Guías ciegos, ¿no? En 25, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está de fuera del vaso
y del plato, mas de dentro están llenos de todo tipo de pecado, desde robo hasta injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados que de fuera la verdad. Bueno, ¿qué tipo de actores? ¿Qué tipo de papel estaban desempeñando? Por fuera, blanqueados, super santos, y por dentro, llenos de huesos de muertos, cadáveres, ¿no? Huesos de muertos. Y la fórmula aquí es tremenda. Toda suciedad, todo tipo de pecado metido de por medio en el asunto. Luego 29, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y todo otro gran discurso en donde terminan siendo culpables de la sangre de sus profetas. Lo pueden leer después. Y así, es una tras otra bomba atómica. ¿No? Y algunos dicen, no, es imposible leer esto y ya no, toda su imagen falsa del amable Jesús. Ahora vamos al Sermón del Monte, a Mateo 6. Todo su concepto del Cristo incapaz, ¿no?, de inquietar a una mosca. ¿No? Todo esto no voy a decir más aquí, estoy tentado a decir más. Dios me está ayudando a no decir algunas cosas aquí. En Mateo 6, por favor, todo su concepto del discurso y la enseñanza, ¿no?, y la doctrina de nuestro Señor Jesús, falso de principio a fin. Todo su concepto es erróneo, es falso. Y por eso algunos que ven ahí Mateo 23 dicen, no, esto no debería de estar ni en la Biblia de nadie, hay que arrancar ese capítulo. Dicen, no, yo creo en el Jesús del Sermón del Monte, dicen. ¿No? Y los dispensacionalistas que creen que el Sermón del Monte no se aplica a nosotros, no, por favor. Por favor, vean en Mateo 6, lo mismo. Esto es el Sermón del Monte. ¿No? Es Mateo 5, 6 y 7. Y aquí en medio del Sermón del Monte, cuando pues hacéis limosna, 6, 2, versículo 2, capítulo 6, no hagas tocar trompeta delante de ti. Y otra vez este tema. Como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las plazas, para ser estimados, alabados, ¿no?, de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo mismo en 5, y cuando oras no seáis como los hipócritas. Lo mismo, aman el orar en la sinagoga, ¿no?, se ponen a la vuelta de la esquina en la calle, de pie. Lo mismo, para ser vistos los hombres. Guarden en mente la fórmula. De cierto os digo que ya tienen su pago, que ya tienen su recompensa, que ya tienen lo que estaban buscando. Así, ¿no? Hasta el 16, cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, austeros. Esto no es nada que tiene nada que ver con nuestro gobierno. Nada de austeridad, nada de pobreza franciscana, nada por el estilo está aquí. Para no confundir, para que no nos bajan en YouTube al escuchar esto. La palabra en la versión antigua dice, hipócritas que se ponían así austeros, por favor, hasta cambiaban el rostro para parecer a los hombres que estaban en ayunas, ¿no? Ayunando. De cierto, vean otra vez, de cierto os digo que ya tienen su pago, que ya tienen su recompensa. Ya hemos perdido media hora introduciendo, ¿no?, lo que vamos a discutir el día de hoy. Pero es necesario ver estos textos para salir de dudas, ¿no? Ahora vamos por partes. La palabra hipócritas del griego, es una palabra técnica que se usa en estos textos. Esta palabra, como ya lo hemos señalado, significaba y significa hasta el día de hoy, en aquel entonces significaba un actor en el teatro. En aquel entonces los teatros se realizaban, la actuación en el teatro al aire libre, y las personas subían con un tipo de disfraz, incluso iban hasta el extremo de tomar con la mano
una máscara y tenían ahí algo para sostener la máscara o para pegar la máscara a su disfraz y se quedaban escondiendo su rostro tras una máscara, ¿no? Desempeñando el papel, el rol que les fue asignado en la obra de teatro. Pero escuchen, al encontrar el uso de estas palabras aquí, como ya acabamos de verlo, constantemente este tema, se trata de lo siguiente. Se trata de una persona que desempeña el papel de un creyente, engañando a los demás. Esta persona utiliza todo tipo de decepción, incluyendo la religiosidad, incluyendo la formalidad, incluyendo todo un gran esfuerzo para dar una impresión que no corresponde a la realidad. Esa impresión, esta imagen es falsa. La imagen que quiere dar a los demás es de ser oveja de Cristo. Cuando resulta que en una lista de textos lo vemos, que por dentro son lobos, ¿no? Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos, ¿no? Ahora, es increíble, entre paréntesis lo comento, esta fórmula de ovejas vestidas, lobos vestidos de ovejas, es un fenómeno todos los días en el primer mundo en cuestiones políticas, no voy a decir más, ¿no? De que muchos gobernantes en muchos lugares son lobos vestidos de ovejas, ¿no? No voy a decir más, ¿no? Vean, ¿cómo estoy tratando de no meterme? No hay nada, ninguna persona específica en mi mente cuando hablo así. Ahora, para aclarar más el significado de esta palabra, volvemos a lo que vimos al principio, leyendo la palabra en Pedro, fingimientos, ¿no? Fingimientos, esa es la palabra en la versión antigua. ¿Qué es esto? Es una fórmula que constantemente en alguna medida está metida de por medio en la Biblia. Por ejemplo, en 1 de Pedro, en donde estábamos leyendo, más adelante en el capítulo 1, se refiere a un amor fraternal, el amor para con los hermanos, las hermanas fraternal, no fingido. ¿No fingido, dice? Sí. Luego en 2 de Pedro 1:5, es aún más sorprendente esto, se refiere a una fe no fingida. Que no sea fingida nuestra fe. Y obviamente la frase no fingida quiere decir no hipócrita. Luego en 2 de Corintios 6, que el amor, vean, en amor no fingido, dice, hemos de tratar en el contexto, ¿no? Con otras personas. Luego en Romanos 12 hay una orden apostólica divina que el amor, ¿ven cómo lo dice? Esto es increíble. Y de inmediato vemos la dificultad que hay en esto. El texto dice que el amor no sea fingido, ¿no? El amor que sea sin fingimiento. En Romanos 12, ¿no? Y esto es el pan de todos los días. La ilustración, ¿no? De esta hipocresía. No de abrazar a quien sea, ¿no? De cuánto nos amamos, no, por favor, ¿no? Es de labios, ¿no? Solamente dice el apóstol Juan. ¿Cuántas personas llegan al templo y es una tremenda, es un tremendo esfuerzo en la actuación que hacen, ¿no? Es una tremenda ilustración de lo que estamos diciendo, de una fe no fingida, dice, cuidado, de un amor también no fingido, sí. Ahora, vean en 2 de Timoteo, ahora comencemos un bosquejo, vamos a terminar el bosquejo y vamos a concluir el mensaje. En este bosquejo vamos a ver el retrato, en parte, el retrato de esta persona cuya fe es fingida, cuyo amor es falso, ¿no? En un contexto cristiano. El retrato aquí es espantoso y, como veremos, brutal, ¿no? En su honestidad.
¿no? Es una, eh, bueno, vamos a ver. Segunda de Timoteo 3, ¿ya lo tienen? Así comienza la lista de características. La vamos a repasar varias veces antes de irnos. Las características de esta persona es lo que nos interesan en el tiempo que nos resta. No nos hemos alejado de nuestro tema. Nuestro tema son los obstáculos que impiden a muchas personas escuchar correctamente la palabra de Dios. Este texto habla de la persona hipócrita y dice, en el versículo 5 estamos, teniendo apariencia de piedad. Eso es nuestro tema. Esas personas están creando la apariencia de algo. Eso se dedican. Es la pura apariencia de ser personas piadosas. Tratan de parecer, tratan de dar la impresión de que son personas, yo voy a decir, piadosas, hasta el grado en que nos quieran convencer de que son súper santos, ¿no? Y muchas personas llevan tantos años escuchando a este gringo decir, no hay super santos en ninguna iglesia, no hay ningún super santo aquí, ni en ningún púlpito en este país, ni en ninguna parte del mundo hay super santos. Y sin embargo, hay una muchedumbre de personas que nos quieren convencer de lo contrario, de que sí, de que ellos son esos super santos. Y luego el texto dice, increíblemente, al mismo tiempo que nos quieren convencer de esto, que han negado la eficacia de dicha piedad. Y dice que hay que evitar a estas personas. No vamos a discutirlo. Por lo menos esto implica que no debes de caer en la trampa de estas personas. Que no debes de creer que lo que nos quieren decir de que son super santos, de que esto es así. ¿No? Y sin discutir más a fondo la palabra evitar estas personas. Ahora, rápido. Esa es la primera característica en el retrato de una persona religiosa hipócrita que nos interesa. Esas personas pretenden mostrar algo que no son. El texto dice que han negado, que están negando la eficacia. Esta palabra eficacia, dunamis del griego, es el poder explosivo de Dios, es el poder transformador del Espíritu Santo para transformar a cada creyente, ¿no? En cierta medida, en la persona que fuimos destinados a ser, en la metamorfosis, transformación, santificación de nuestra personalidad. Estas personas no están experimentando esto. El poder transformador del Espíritu de Dios no está operando en estas personas. Es por lo tanto que usan su religiosidad, es por lo tanto que usan su formalidad, es por lo tanto que se visten, ¿no?, con un disfraz, es por lo tanto que su religión es externa. Nosotros vemos esto todos los días en la secta católica. Se ponen ahí las vestimentas. Oh, por favor, ¿no? De Baal, de los profetas del Antiguo Testamento. Proceden sus vestimentas en la Iglesia Católica Romana. No tienen nada que ver con la palabra de Dios. Son vestidos como profetas de Baal en el Antiguo Testamento. Las personas que desconocen la historia y piensan que las puras vestimentas, su formalidad, su religiosidad externa, ¿no?, es suficiente para convencer a los demás. ¿De qué? ¿De que ellos son super santos? Por favor, ¿se contentan con la mera apariencia de piedad? Sí. ¿No se preocupan por la verdadera santidad? El texto dice que no. Que no. Es lo que acabamos de leer en Mateo 23. En lo interior, el pecado sigue reinando, sigue dominando, sigue controlando, sigue esclavizando a esas personas. En lo interior, toda clase de pecado, todo tipo de suciedad. No es una palabra técnica fea. No dice Cristo, hay que limpiar el corazón primero. Hay que cambiar el corazón primero. Es de adentro hacia afuera, no en forma inversa, ¿no?
es de la abundancia del corazón habla la boca, no en forma inversa. Pero hay grandes multitudes de personas religiosas en todo el mundo que son más que capaces de dar la apariencia de ser verdaderos creyentes. Se visten como creyentes, ¿no? Se visten como ovejas. Se visten con ropa cristiana, ¿no? Pero, según el texto, carecen de la esencia del asunto. En su corazón no hay nada de regeneración, nada de la cirugía no hecha con manos, nada del nacimiento nuevo. No han sido ni están siendo transformados por dunamis, el poder, ¿no?, explosivo del Espíritu. No hay nada. No, todo su cristianismo, por lo tanto, es artificial. Todo el asunto es externo, todo es por fuera, ¿no? Es en el mejor de los casos alguna reforma personal, parcial, a medias que han logrado al dejar algún vicio o pecado en sus vidas, pero en lo más profundo de su ser no han sido cambiadas estas personas por Dios. Por lo tanto, tienen que ponerse el disfraz. Sí. Porque, y este disfraz incluso es hablar como cristianos. Nosotros vimos esto en una campaña política, no voy a decir en cuál país, en un contexto espantoso. Un político se presentó en una iglesia evangélica en una gran ciudad, no sé en cuál país, y se le dieron el púlpito y comenzó a usar palabras como hermanos, como hermanas, como que Dios les bendiga. Y usó un lenguaje y pasó como más de 5 minutos y se le acabaron las palabras. Entonces simplemente comenzó a repetirlas y volver a repetirlas como un robot. Y todo el mundo estaba pensando, ¿usaba este político un lenguaje sacado del mundo de las iglesias no católicas? Decían. Como si pudiera ser un evangélico. Este político, era un candidato, si no me equivoco. No voy a decir para cuál puesto. Y decían, no, ¿será que se volvió evangélico? ¿Que se volvió protestante? Decían, ¿no? O de los hermanos separados, o quién sabe. No, es lo que estas personas hacen. Aprendan el lenguaje, el idioma, ¿no? Y es el tema, no, aquí lo tengo, no vamos a discutirlo. Hablantín, en la versión antigua del Progreso del Peregrino, el personaje hablantín. No, Bunyan pinta el retrato y dice, no, estas personas en la iglesia hablan como cristianos, pero en el hogar, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la vecindad, no viven como cristianos, no viven como verdaderos creyentes, simplemente hablan. De eso consiste, así concluye Bunyan, de esto consiste su cristianismo, de hablar, pero de vivir, nada. Ahora rápido. Segundo, vamos a Mateo 15, ¿no? Mateo 15. Hay que ver rápidamente para que veamos que este bosquejo no es simplemente un bosquejo, sino a de veras trata con estas características. Hay que ver con nuestros propios ojos la mayoría de estos textos. En Mateo 15, rápido, veamos el texto. Es Mateo 15, los versículos 7 y 8. Hipócritas, bien profetizó, en el contexto estaban violando el quinto mandamiento habían puesto de cabeza para invalidar el mandamiento de los hipócritas. Dice, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra. Es lo que estamos diciendo. Mas su corazón está lejos de mí. Lejos está de mí su corazón. En vano me honran. Ese es el tercer mandamiento, ¿no? En vano me honran. Y luego agrega aquí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esa es otra característica de lo mismo, que no nos interesa tanto por el momento. En vano me honran, ¿no? Como hipócritas. Ahora, ¿qué es esto? Estas personas, en su hipocresía, ¿no? Son personas simple y sencillamente que no tienen una relación real con Dios. No tienen una relación personal con Dios.
no tienen una relación íntima con Dios en lo más profundo de su ser. No le adoran en espíritu y en verdad, como lo dijo Cristo a la mujer samaritana. Estas personas, su cristianismo es de dientes para afuera, de labios solamente, y Dios dice, están lejos de mí, están lejos de mí. La intención de la persona hipócrita, entonces, no es la de alabar, servir, amar a Dios, glorificar a Dios con todo su corazón. No, es tan solo de dar la apariencia de hacer esas cosas. Es una persona que no, al cantar, no está cantando de ninguna experiencia real. Si lo que narra la letra del himno habla de la experiencia cristiana, no tienen nada de esta realidad en sus vidas. Solamente quieren cantar de cosas que desconocen en sus vidas y dar la apariencia, nada más. No se deleitan en Dios mismo, no, sino en otras cosas. Ahora, esta miniserie comenzó, algunos de ustedes se acuerdan, con el hermano Tomás hablando de las razones por las cuales tantas personas asisten a un culto público, a una iglesia cristiana, ¿no? Y algunas por costumbre, otras para ser vistos de los demás, otros vienen para unirse con su club de fans. Ahí están mis fans, ¿no? Y esa es la palabra más suave que yo puedo usar para hablar de lo que andan buscando. Otras personas para dormirse. Es la mejor oportunidad que tienen a lo largo de la semana para descansar y dormirse profundamente. A eso vienen. Otros para atacar, otros al atacar están criticando, ¿no? Y muchos terminan chismeando, ¿no? En contra de otras personas incluso en la iglesia. Otros vienen para recibir órdenes de sus pastores, para ser manipulados, ¿no? Como hay dictadores y tiránicos dictadores en muchas iglesias. A eso vienen, a que el pastor me diga cuándo puedo salir de vacaciones, ¿no? Vienen muchos para engañar a los demás. Increíblemente a eso vienen. Eso es su motivo. No vienen para servir, adorar, glorificar a Dios, escuchar su palabra, cantar su alabanza, con la plena intención de poner en práctica lo que están escuchando. A eso no vienen, son hipócritas, ¿no? Ahora, jugando un papel. La próxima característica, escuchen bien. Al escuchar que estas personas están lejos de Dios, y en el contexto en que acabo de resumir las motivaciones de muchas personas, otras personas vienen, escuchen esto, buscando beneficios y bendiciones de Dios. ¿Cómo? Lo veremos terminando. Sí. A eso viene. Piensan que al acudir a una iglesia, a un culto público, van a recibir beneficios. A eso van multitudes a la basílica. Van a recibir bendiciones. A eso van el 12 de diciembre, en algunas fechas, ¿no? Por lo menos Navidad y Semana Santa. Están buscando bendiciones. Están buscando beneficios. Y cuanto más en muchos grupos evangélicos por todo el mundo, van a buscar la bendición, van a recibir el beneficio. O para decirlo en otras palabras, van con la plena intención de sacar provecho de Dios. A eso van. Van a sacar provecho de Dios. A este Dios de mil usos, ¿no? No buscan en verdad a Él, no buscan a de veras a Dios, sino tan solo la bendición. Y vienen multitudes, los 4 evangelios están llenos de ejemplos. Problemas, dificultades, en algún caso un pleito sobre la herencia. Se le acercaron, predicamos hace años sobre ese texto, y Cristo a patadas les hace esto, ¿no? ¿Quién me hizo juez
Yo no estoy aquí para resolver este pleito sobre una herencia. A veces personas, por eso lo estoy mencionando aquí. No vengan a pedirnos nada de esto, por favor. Yo no voy a darte una así, no lo voy a hacer. Pero, ¿cuál es el punto? ¿A qué vienen tantas personas? Buscando bendiciones, buscando soluciones, buscando sanidad, buscando, haz tu lista, prosperidad. Quieren sacar provecho de la religión cristiana. Nada más. Nada más. ¿No? Y motivados así vienen cantidades de personas a cada iglesia. No quiero que me ayudes a resolver mi matrimonio, que me ayudes con mis hijos drogadictos, que me ayudes y la lista es interminable, ¿no? Y en muchos grupos se dan cuenta de que no me van a ayudar a menos que me vean como uno de ellos. No me van a ayudar a menos que yo me ponga la ropa, a menos que yo hable como uno de ellos, a menos que yo demuestre algo fingido. No me van a hacer caso. ¿No? Increíble. Increíble. Ahora, la próxima característica. Ya perdimos aquí la cuenta. Es la tercera en mi lista. La persona soberbia. ¿Cuántas veces hemos hablado de este tema? La persona, el orgullo le domina a esta persona. Tiene una opinión tan elevada de sí misma, ¿no? Que lo que acabamos de leer en Mateo 23 y en el Sermón del Monte, todo lo que hacen es para ser vistos de los hombres. En la lectura en Mateo 23 brincamos todo esto por la prisa, pero Cristo comienza con que estas personas aman los primeros asientos en las cenas, es el versículo 6, aman las primeras sillas en las sinagogas, aman las salutaciones en las plazas, aman el ser llamados de los hombres rabí, ¿no? Nosotros podríamos varias palabras, ¿no? Rabí, gran maestro, doctor. No, creo que no voy a decir más, ¿no? Aman todo esto. Sí, aman todo esto. Y se les prohíbe usar esos títulos en la iglesia después, en el mismo discurso. Pero esta soberbia comienza así, con personas tan elevadas ante sus propios ojos, con una imagen falsa de sí mismas, ¿no? Al mirar en el espejo, salen como aquel fariseo, soy mejor que este publicano, ¿no? Soy superior a los demás. Y por lo menos, si no tan superior ni tan mejor, por lo menos merezco más y siempre mejores cosas en mi vida. Y este autoengaño de la soberbia, ¿no? O sea, considerándonos como alguien o como algo que no somos, ¿no? Normalmente es síntoma de ¿qué? Hipocresía total. Una persona que nunca ha sido humillada por el Evangelio. Una persona que nunca se ha arrepentido a de veras de sus pecados. Una persona que no puede verse a sí misma correctamente ante la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos obliga a tomar nuestro lugar como mendigos, como personas que lloran, ¿no? Que eso es una evidencia por dentro, por lo menos, del arrepentimiento del pecado. El evangelio que nos obliga a vernos como pecadores, ¿no? Como personas que no merecemos la más mínima bendición de Dios, como personas indignas incluso de la salvación, como si personas en el contexto de la predestinación y la elección, hay personas que no, yo merezco ser predestinado. Sí, claro que soy uno de los escogidos de Dios, ¿no? Y estas personas tan llenas de sí mismas, engañadas por su soberbia, ¿no? Nunca han visto lo que estoy diciendo. La verdadera salvación te conduce a ver que no tienes mérito alguno, que no mereces la gracia, es imposible merecerla, ¿no? Menos la obra salvadora de Cristo acreditada a tu cuenta.
¿no? El evangelio que excluye toda jactancia, el evangelio que da toda la gloria, todo el crédito tan solo al Señor, ¿no? Esas personas, lo vuelvo a decir, que nunca han visto su pobreza espiritual. ¿Qué es esto de que no tengo nada para ganar, merecer, menos comprar mi salvación? Que dependo al 100% de la gracia de Dios. Esas personas que nunca han visto estas cosas, ¿no? Son cosas que les son desconocidas en lo más profundo de su ser, porque su soberbia no les permite verse verdaderamente, honestamente. Y en ese sentido, la persona soberbia no quiere enfrentarse con la verdad acerca de sus pecados, acerca de su necesidad. No, prefiere lo contrario, la imagen falsa, la autoestima, ¿no? Quiere ser alabado, quiere ser reconocido, no quiere humillarse. Y la persona hipócrita religiosa hace en gran medida, la mayor parte de su profesión de fe consiste de cosas que esta persona hace, como acabamos de leerlo en el Sermón del Monte, tan solo para ser visto de los hombres, ¿no? Olvidándose de lo que Dios sabe, lo que dijo Cristo en Lucas 12. Eso es lo que cuenta, lo que Dios sabe, ¿no? Pero estas personas se olvidan de todo esto. Peor, aún peor, hay que apurarnos aquí. Estas personas soberbias, depende de cuánto tiempo llevan en un contexto cristiano, estas personas que se vuelvan tan ciegas ante sus propios pecados, sus propios defectos, pero creen que son expertos, como veremos en un momento, en señalar los pecados ajenos. Estas personas, con el tiempo, si van a una iglesia que dice, no, aquí predicamos la sana doctrina, y aquí somos calvinistas, o peor, a mí me molesta tanto, no, aquí somos reformados, de veras reformados, caramba, ¿qué quiere decir eso? Estas personas caen en la trampa de la soberbia doctrinal. La soberbia doctrinal, ¿no? En donde no estamos nosotros minimizando la verdad doctrinal, no, en ningún sentido. Pero en 1 Timoteo, ten cuidado de la doctrina, dice, sí, mucho cuidado. Pero el mismo texto dice, y hay que seguir teniendo mucho cuidado de ti mismo, de uno mismo. Ahora, ¿qué es esto? Esto es lo que la persona hipócrita no hace. Y terminan muchas de estas personas, tengo que dar el retrato de síntomas de la soberbia doctrinal, ¿no? Está por todos lados, es una máscara de pura hipocresía para muchísima gente. Estas personas, lo que parece ser celo por la verdad, celo por la sana doctrina, en realidad es celo para promover su nombre, su imagen, su importancia, su ego, su club de fans, nada más. Esto lo vimos hace poco, ¿no? La siguiente evidencia de que es soberbia doctrinal es cuando ocupamos mucho tiempo examinando y atacando a otros y casi nada examinándonos a nosotros mismos y aplicando la verdad a nosotros mismos. Incluso puede ser la cosa más escandalosa. Se te acerca una persona, no, cuidado Tomás, una persona y tú sabes que esta persona tiene un desastre en su vida, en una lista de cosas de las cuales estás haciendo caso omiso, y se te acerca para darte instrucciones acerca de cómo tú no puedes y no debes caer en tal o cual cosa. ¿Cómo? Examinando a otros, pero ciegos en cuanto a sí mismos, ¿no? La soberbia doctrinal va por muchos caminos. Cuando creemos que somos salvos tan solo porque sostenemos intelectualmente una lista de doctrinas correctas. Nada más. Y Santiago contesta a estas gentes y les dice, ¿tú crees que Dios es uno?
la sana doctrina, en una sola esencia divina. Nosotros entendemos la doctrina de 3 personas. ¿Tú crees que Dios es uno, en una sola esencia? Sí. Los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. O sea, sostener intelectualmente la sana doctrina no te va a salvar nunca. No estamos minimizando la sana doctrina. No estamos minimizando la enseñanza correcta, el único camino de salvación, la justificación por la fe, la salvación por gracia. Pero tú puedes hablar así, ¿no? Tú puedes repetir como un robot términos y palabras y conceptos teológicos que nunca te salvarán mientras que se queden así, simplemente como algo intelectual en tu vida. La próxima cosa. ¿Cuántas personas se la pasan todo el tiempo debatiendo, discutiendo sobre estos temas, incluso en redes sociales? Más tiempo de lo que se dedican a orar, más tiempo de lo que se dedican a leer y estudiar la palabra de Dios, más tiempo de lo que se dedican a su matrimonio, a la relación con su familia. ¿Cuántas personas, no, están con esta máscara? Es una máscara ¿de qué? De hipocresía doctrinal y nada más. Nada más. ¿No? Jactándose de que son bautistas o son calvinistas o lo que sea. ¿No? Nada más. Con una bandera. Esto está por todos lados en internet. Yo llevo tanto tiempo diciendo, la mayoría de estos grupos no saben absolutamente nada de lo que están hablando. Menos de estos términos, ni su significado bíblico o histórico. Pero lo peor de esto es cuando esta soberbia doctrinal nos permite hacer caso omiso de nuestros propios pecados, creyendo que porque estamos afirmando grandes verdades, que todo está bien. O que nosotros somos salvos, ¿no? Créenme, Demas, experto en teología, creo que en algún sentido pudiéramos discutirlo. Judas también, ¿no? Y otra lista de personas, compañeros de Pablo, que estudiaron a los pies de los apóstoles, que terminaron más que mal, por lo que estamos diciendo. La soberbia de la persona hipócrita no le permite ver la realidad acerca de su propia condición. Le hace experto en despreciar, criticar, señalar, atacar a los demás. Pero asimismo, nada. Y yo llevo años peleando con personas así en mi vida cristiana. Años de cansarme, ¿no? De estar así, tratando de ayudar a personas así a ver su verdadera condición. Ahora vamos a Mateo 7. Mateo 7. La próxima característica, y vamos a encaminarnos a concluir. ¿Qué tipo de brutalidad hay en todo esto? ¿No? Lo que estamos viendo aquí. Mateo 7. El primer versículo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Los que dicen, no, entonces tú, hermano, estás violando todo el tema aquí porque aquí estás juzgando. No, yo no estoy juzgando a nadie, no hay nada personal aquí. Yo estoy simplemente tratando de comunicar correctamente la palabra de Dios. Y luego viene toda una serie de juicios que hemos de realizar en cuanto a personas en el contexto aquí. En primer lugar, de personas hipócritas. Y luego estas personas son, con la palabra descriptiva, perros. No debes de echar lo santo a los perros, ¿no? O las perlas delante de los puercos. ¿Cómo vamos a saber quiénes son esos perros? ¿Quiénes son esas personas con la palabra aquí tan fuerte, no? ¿Cómo vamos a saber quiénes son si no estamos aplicando la palabra de Dios
para discernir y juzgar su condición espiritual. Esto no es lo que el texto quiere decir, sino lo que se prohíbe aquí es una lista de juicios ilícitos que no vamos a enumerar ahora, que van más allá del ejemplo que vamos a discutir. El ejemplo es de juzgar equivocadamente con una regla para mí, una norma para mí, un estándar para mí y otra para ti. Es lo que sucede aquí. Vean, con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Si tú andas juzgando a otros con un criterio falso, te van a devolver el pago. En la medida en que haces la medición, te volverán a medir de la misma manera. Cuidado. ¿Y por qué no miras la mota que está en tu ojo, el ojo de tu hermano, y echas a ver la viga? La mota aquí es un pedacito de paja o de polvo, en contraste con una viga. Y dice, hay que primero echar, en el versículo 5, la viga de tu ojo, entonces vas a poder ver con claridad para echar la mota del ojo de tu hermano. Acabamos de ilustrar esto, pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? La doble regla, la doble norma. ¿Cómo dirás a tu hermano, espérate, te voy a ayudar a sacar el grano de arena, ¿no?, que está en tu ojo, pero tú estás tan ciego? ¿Y qué es lo que te ciega? Tu hipocresía. Es lo que te deja incapacitado para ver, ¿no? Y la regla, hemos de ser más estrictos, más severos con nosotros mismos, contigo mismo, conmigo, contigo, más estrictos, más severos, en base a la palabra, que con otros. Es absurdo usar una regla para mí, otra para ti, ¿no? Usar un criterio para juzgarme a mí mismo y otro criterio distinto para juzgar a mis hermanos. Esto es absurdo, ¿no? Antibíblico. Y es la esencia de la hipocresía. Hipócrita, es lo que dice Cristo, ¿no? Esto es pura hipocresía. Hemos de ser más compasivos, más tolerantes, hemos de dar el beneficio de la duda. Hay muchas personas, créanme, se han enojado conmigo, vienen a decirme algo, o tienen una perspectiva de una persona, me narran algo, y yo les quedo mirando. A veces yo sé más de esta persona de lo que me están platicando, peores cosas de lo que me están diciendo, ¿no? O me quieren convencer de algo, porque hay un pleito entre ellos, y me están dando su versión. Estoy así, ¿con qué? ¿Con qué me están hablando acerca de otras personas? Y lo vuelvo a decir, en muchos casos hay que dejar, ¿no?, que el tiempo aclare las dudas y ser más compasivo, tolerante, flexibles, incluso en un momento dado, entendiendo que pudiéramos ser engañados por esta persona, darle a una persona el beneficio de la duda. Este asunto lo hemos tenido en pláticas con la guianza divina, ¿no? Y les he dicho, no estoy de acuerdo. Les he dicho, cuidado con lo que piensan hacer. Y sin embargo, ¿no?, hay que dejar que el tiempo aclare las dudas. Pero ¿cuál es el punto? Estas personas tienen una norma desigual, una norma hipócrita. Y la advertencia aquí es un tema tremendo. El tiempo se nos acabó aquí. Las normas están en la palabra de Dios, ¿no? Es una sola norma en todas estas cuestiones. Y Dios nunca nos va a juzgar con una norma desigual. Es la misma norma, la misma regla para todos. Y no hay excepciones, ¿no? Y yo podría detenerme aquí y dar media hora de ilustraciones, ¿no?, de cómo esto sucede. Y la quinta característica en la lista aquí es de lo que vimos en Mateo 23, hierbas, condimentos, especias que se usaban
para dar sabor o quitar sabor, sal de la comida, ¿no? Y como algunos de nosotros ya perdimos el gusto, help me here, el olfato y el sabor y el gusto por lo de Omicron, y créanme, yo estaba así a lo largo casi de un mes. El café me sabía como agua. Esta es la peor pesadilla del mundo. Agarras un buen café y huele a café, se ve como café. Y hasta repetidas veces preguntaba a mi esposa, ¿es café? No se veía aguada, no se veía diluida. Y nosotros somos fans de Gila. Es el mejor café. Yo no sé por qué están con otras marcas en las tiendas. No tengo idea de por qué hay. Hasta Starbucks no puedo decir. Es lo que usan en Gringolandia, sabe Starbucks como lo que usan para el asfalto y para pavimentar las calles. Es el sabor amargo y algunas personas aquí, hay una persona aquí que me ha llevado frecuentemente a Starbucks. Y en este Starbucks es razonablemente café, ¿no? Aquí en nuestro querido México, pero allá no lo es. No, a lo mejor en Canadá tampoco, no sé. Pero ya nos desviamos. Ya nos desviamos y yo no sé cómo. Estábamos hablando de condimentos, if that's the word here, especias, ¿no? En donde Cristo dice, no, estas personas hipócritas, los fariseos, estaban diezmando. ¿No? ¿Qué tipo de legalistas? ¿Qué tipo de fariseos? ¿No? Se contentaban con una justicia en el contexto, la idea es parcial, superficial, a medias, que eso es la característica de todas las personas hipócritas. Se contentan con una justicia a medias. Con una justicia, la lista aquí no podemos detenernos, es tremenda, esta lista está en Filipenses. Una justicia negativa, una justicia comparativa, una justicia pasiva, una justicia religiosa, así, a medias, ¿no? Superficial. La justicia negativa se contenta con que no soy tan malo como muchos lo son. La justicia es negativa. Y la lista, no soy ladrón, no soy, ya es tu lista, ¿no? Una justicia comparativa, una justicia comparativa es, me estoy comparando con los demás. Y la regla fija en el cristianismo bíblico es que ni siquiera Dios nos compara con los demás. Nunca lo ha hecho ni nunca lo hará. Nos compara tan solo con su Hijo, ¿no? Pero la justicia comparativa, estas personas dicen, no, si son miembros de una secta, dicen, no, yo guardo las reglas de mi secta. No, yo guardo los mandamientos y las prohibiciones de mi grupo. No, y qué bueno que no somos mormones. Estaríamos en gravísimos problemas. Yo estaría aquí, a lo mejor me ven en internet y dicen, no, ha de ser mormón. No voy a decir más porque hasta sus reglas llegan a estas cosas. Pero se contentan con una justicia comparativa y piensan, bueno, yo soy tan bueno como los demás hermanos en la iglesia lo son, ¿no? O vean, muchos evangélicos no somos tan malvados como los católicos. Por favor, comparativamente tienen toda la razón. Bueno, quizás no tanto. Comparativamente no soy tan malvado como el católico común y corriente, ¿no? Y si son personas en una iglesia evangélica que entiende algo sobre la gracia, escuchan, se contentan con que, a fin de cuentas la salvación es por gracia. ¿Sí? Y se olvidan de que la verdadera salvación conduce a la transformación de la vida. Conduce a un proceso de santificación que no es
algo terminado ni completo este proceso en ningún caso. Por eso no hay supersantos. Y sin embargo, a la persona hipócrita no le interesa nada de esto. Lo vimos al principio en el texto en Timoteo. Niegan eso. La eficacia de la piedad la están negando. La persona hipócrita quiere que Cristo le salve, pero no quiere ser cambiada por Cristo. La persona hipócrita quiere librarse, quiere escapar del infierno, pero a de veras no tiene deseo alguno de vivir en el cielo, o como ciudadanos del cielo, de vivir, no como una colonia del cielo aquí en la tierra. No le interesa para nada eso. La persona hipócrita quiere ser salvado de las consecuencias eternas de sus pecados, pero no le interesa para nada ser salvados del poder, el dominio, la esclavitud del pecado en su vida. Por eso lo vimos al principio. Esta persona en todos sus textos sigue viviendo en pecado, ocultándolo por un tiempo. Por un tiempo. Y luego peor, la próxima característica, su arrepentimiento, por lo tanto, siempre es a medias. Ahora buscan en Lucas 14. Siempre es un arrepentimiento parcial. Siempre es un arrepentimiento falso. El arrepentimiento que es un cambio de opinión acerca de uno mismo, ¿no? Acerca de mis pecados, acerca de mí mismo y acerca de Dios. Es una triple fórmula. Y lo que nos interesa aquí es el arrepentimiento verdadero. Siempre alcanza los pecados del corazón. ¿Cuál texto les dije? Ayúdenme, ya estoy perdido aquí en el púlpito. Lucas 14, gracias. A ver. Tengo una de estas Biblias en que se me pegan las hojas y luego desaparecen libros de esta Biblia. Lucas 14, ¿no? Ahora ya lo tienen. En un momento que vamos a ver esto antes de terminar. Ahora, escuchen el punto. El arrepentimiento verdadero hace caso de todos sus pecados. El arrepentimiento falso no lo hace. Los pecados del corazón, malos pensamientos. ¿Qué? ¿Hasta tus pensamientos? Sí. Pensar en adulterar es pecar. Pensar en lo ajeno, envidiando y con avaricia, es pecado. El arrepentimiento falso no hace caso de los pecados del corazón, que son concupiscencias, avaricias, codicias, egoísmo, envidia, soberbia, falta de amor para con Dios, para con el prójimo. De estos pecados la persona hipócrita hace caso omiso. Sí, así es, ¿no? Tratando estos pecados no como enemigos, no como ofensas en contra de... No son la salvación es por gracia, es lo que te van a decir. ¿Qué eres tú? ¿Un fariseo? ¿Legalista quizás? ¿O van al sermón del monte otra vez? La lista no la voy a traer aquí en uno de esos sermones. Voy a poner una lista como de 25 tipos de pecados que abarca el sermón del monte. Es espantoso ver la lista. Y ahí está en el sermón del monte. Pero la persona hipócrita, escuchen, trata de conservar algunos pecados. No los quiere dejar. Son sus pecados preferidos, ¿no? Predilectos, favoritos. Y lo peor, el resultado es lo que está en cada texto, siguen viviendo en la práctica de algunos de estos pecados. Tan solo lo ocultan de los demás. Así, espantoso el asunto. Son personas hipócritas. Si su arrepentimiento es a medias, si es tan superficial como para sentirse como que tienen la esencia para vivir en la práctica de algún pecado, son hipócritas. ¿Qué tan brutal es esto? Peor, la próxima, se nos fue el tiempo, vamos a concluir. Estoy viendo aquí en dónde aterrizar. El próximo es, estas personas, buscan a Lucas, estas personas demuestran su hipocresía. Esto viene en lo que vimos hace 15 días en la parábola del sembrador, porque no están dispuestas a sufrir, no están dispuestas a perder,
No están dispuestas a contar el costo, no están dispuestas a sacrificar nada. Su religión es barata, su cristianismo a estas personas la salvación no está en venta ni cuesta nada. No, eso no lo estoy diciendo, pero la religión de estas personas no les ha costado nada. Nada. De tal modo que no pueden mantenerse firmes cuando hay algún costo real de por medio del asunto, no lo pueden hacer y no lo van a hacer. Y las pruebas y las aflicciones que surgen en sus vidas no se pueden mantener firmes ante estas cosas. No. Estas son las personas que la reciben la palabra con gozo. Las vimos estas gentes hace 15 días. No tienen raíz en sí. Cuando hay persecución, aflicción, lucha, lo que sea, estas personas se ofenden. Estas personas se escandalizan. Estas personas piensan, ¿qué me dijeron? Me hablaron de gracia, ahora tengo que sufrir algo por creer. Ya me va a costar algo seguir a Cristo. No ser aceptado, perdonado, justificado por Cristo. Su obra salvadora, ¿no? Esto no cuesta nada. Pero la fe salvadora no es simplemente creer y confiar, es seguir. Es el discipulado, no hay distinción aquí. 269 veces en el Nuevo Testamento la palabra es discípulo. Y los grupos arminianos y los grupos dispensacionalistas creen que un creyente no es necesariamente un discípulo, no. Si esto lo creen, van a ir directos a la perdición por negar la clara enseñanza del Evangelio de Cristo. La comisión es a ser discípulos, y el discipulado es la entrega a Cristo como Señor. Es el señorío de Cristo, que es lo que vamos aprendiendo a poner en práctica con luchas y altibajos. O sea, todo un conflicto metido de por medio, sí. Y sin embargo, estamos comprometidos a través de la fe salvadora, incondicionalmente, es confesar a Cristo como tu Señor. Tan solo así serás salvo. Todo lo demás, de creencia fácil y todo esto, no. Antinomianismo incluso, no. Ven Lucas 14, ¿ya lo tienen? Aquí vienen lo que choca en la vida de esas personas. Con esto se ofenden estas personas. La triple fórmula, que la vimos hace poco en el instituto. Dice en 26, si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser un verdadero creyente. No puede ser mi discípulo. Y la segunda bomba, y todo aquel que no trae la cruz y viene en pos de mí, la cruz es el símbolo, ¿no? De doblegar, de entregarse, de someterse, de decir adiós al control sobre mi propia vida. No pueden ser mis discípulos. Y termina, el tiempo se nos fue, pero termina en 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee. ¿Qué es esto? No puede ser mi discípulo. Esto es lo que la persona hipócrita pasa por alto, como si estos textos no estuvieran en la Biblia. Y la fórmula es tremenda, ¿no? Es simplemente que en la verdadera conversión a Cristo, Dios toma el primer lugar en tu corazón. Dios tiene, por lo tanto, la prioridad por encima de cualquier relación humana, por encima de tu ego, de tu voluntad, de tu volición, de tu albedrío, por encima de cualquier posesión o pertenencia. Dios tiene que ocupar el primer lugar en tu vida, y invariablemente en la vida de cada persona hipócrita vemos lo contrario. Son sus sueños mundanos, no es su interés en elevar su nivel de vida, lo que les da un pretexto para no seguir a Cristo. Ya estoy lista, es por su pareja, o es por sus hijos, o es por alguna posesión, ¿no? Que no quieran entregar a su Señor. Y este tema lo hemos escuchado muchas veces. Esas tres calificaciones están y de igual manera en Lucas 9, están en el Evangelio según Mateo, están repetidas veces en la Biblia. Y lo que dicen es que nadie puede venir a Cristo bajo sus propios términos, y el tema resulta ser tan difícil que nadie lo puede hacer sin la gracia de Dios. Por eso la salvación es por gracia. No porque estas exigencias
sean falsas. No, son como lo dijeron los discípulos al ver al joven rico. Se asustaron diciendo entonces, ¿quién puede salvarse? Y Cristo dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios, y yo voy a decir, para Dios y su gracia, nada de esto es imposible. ¿No? Y todo el asunto es, Dios tiene que ocupar el primer lugar por encima de cualquier persona, cualquier relación, incluso por encima de uno mismo. Y todo este asunto de tus pertenencias es renunciar al control. No son votos de pobreza. Por favor, hablábamos de esto en el Instituto en Mérida la semana pasada. No son ni de pobreza franciscana estamos hablando aquí. Por favor, ayúdenme después del culto. Sácanme de dudas acerca de qué tipo de pobreza será. Me da miedo saberlo. No son votos de pobreza. Por favor, no. No, es renunciar. ¿Qué es esto? Ya yo soy, de aquí en adelante, yo ya no soy dueño de nada. Nada me pertenece. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Ahora en adelante soy administrador. Soy el mayordomo que tengo la responsabilidad de administrar todo, tiempo, dinero, recursos, cuerpo, oportunidades, vocación, todo lo voy a administrar en el servicio de mi Señor. Así, ¿no? Y hay que concluir, ¿no? Las cosas que ofendan y conducen a muchas de esas personas a tropezar, el tiempo se nos fue. Demuestren si amamos a Dios o no. Demuestren si nuestra fe es verdadera o no. Y demuestran si somos hipócritas o no. Y eso es la triple fórmula que está en el libro de Job. No, este Job no ama a Dios. Es comprado, es sobornado, es un cambalache, dijo el diablo. Te lo voy a demostrar. No, la fe de los amigos de Job. No, la fe de este hombre. Y peor, no, terminaron sus tres amigos, cada uno de ellos acusándole al pobrecito de ser una persona hipócrita, creyendo que se había colapsado frente a todo esto. Y el libro termina con que no, los amigos de Job eran las personas hipócritas. Y estaban usando una doble regla, incluso en su mayor parte una regla falsa para juzgar al creyente, que Dios decía, si había algún super santo en aquel entonces, Dios decía, aquí está Job. Ahora termino con esto. Muchas de estas personas creen lo que hemos descartado, ¿no? Lo que dice 1 Timoteo 6. Hombres corruptos. Escuchan. Hombres corruptos de entendimiento, dice el texto, que tienen la piedad como fuente de ganancias. 6, 5, 1 Timoteo, el texto, lo conocemos, ¿no? ¿Qué es esto? El evangelio de prosperidad, disfrazándose como el verdadero evangelio. Y la motivación para hacer esto, lo toman como una fuente de negocios, una fuente de ganancias. ¿Qué es esto? Dicen, no, la prosperidad económica garantizada. No, las bendiciones externas garantizadas. No, incluso la salud del cuerpo ya garantizada. La salud de tu cuerpo. Y como en la Odisea interpretan las bendiciones externas como seguras evidencias del amor de Dios, seguras evidencias de su propia salvación. Lo vimos al principio en el culto de oración. Quiero que tú prosperes, ¿no, Juan? Y que tengas salud. Tan solo en la medida en que prospere tu alma. Tan solo en la medida, ¿no? En que tu alma prospere.
Y si existiera una correspondencia entre la una y la otra cosa, muchos estarían enfermos, otros inmovilizados, paralizados, otros ya convertidos en zombies aquí sobre la faz de la tierra. Si existiera una correspondencia entre la salud y la prosperidad en forma externa y la condición espiritual de sus almas, dice Juan. La brutalidad de la palabra de Dios en estos temas. Y termino diciéndolo, la última característica que vamos a señalar el día de hoy, vienen más, de hoy en 8, es la persona hipócrita, la peor cosa. Resulta que se ha engañado a sí misma. Cuando Cristo decía a sus discípulos, algunos de vosotros me han de entregar, cada uno de ellos, salvo uno, comenzó a preguntarse por dentro, ¿soy yo? ¿Sería yo el traidor? Judas, aunque entendemos, ¿no?, que ni uno de ellos creía que podía haber sido Judas. ¡Cuán grande! El Oscar es para Judas. Ninguno creía que Judas era aquel traidor, menos Judas. La persona hipócrita escucha las características de la hipocresía que hemos retratado. No hemos dejado nuestro tema. Estamos hablando de obstáculos. Escucha las características y nunca se le ocurre preguntarse, ¿sería yo? ¿Soy yo la persona retratada? No, dice Santiago. Estas personas oidores, pero no hacedores, tan solo se engañan a sí mismas. Y increíblemente muchos, no, mi religión, mi profesión de fe es verdadera, dicen. Luego, no, dicen con la Biblia en la mano, mi profesión de fe es bíblica, dicen muchos de esos. ¿Ah, de veras? No, lo que quieran decir es, por lo menos, mi profesión de fe es tan buena como la de muchas personas, ¿no? No fue mi Biblia, es que aquí estoy perdido en el púlpito. Tan buena como la profesión de otras personas. Muchísimas personas hipócritas se contentan con esta última frase y piensan, no, yo conozco y yo veo y hay personas que se me hace que no son tan buenas en mi iglesia, en el círculo cristiano en donde me muevo. Entonces, ellos están bien y confiados y dicen que son creyentes y por lo tanto, yo también. Ajá. Ajá. Ahora termino con esto, que introduce lo que veremos en 8, en parte. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tantas personas hipócritas? ¿Por qué? En una lista de textos dicen, no, ustedes no pueden recibir la palabra. Ni la leche, ni se trata de alimentos sólidos, dice Santiago. No, es la pura leche, incluso lo dice Pedro. No, es la leche lo que les queremos dar. No la pueden recibir. Porque hay malicia, porque hay engaño, porque hay fingimientos, porque hay hipocresía. Obstaculizando. Y nos preguntamos, ¿por qué esto es así? ¿Por qué hay tanta gente hipócrita en las iglesias cristianas en todo el mundo? Las respuestas a medias, ¿no? En parte. Hoy en día es tan fácil ser una persona hipócrita. En la mayoría de las iglesias de hoy es la cosa más fácil. Increíble, ¿no? Todo esto. Podríamos tardar media hora retratando qué tan fácil es esto en tantos grupos. En las sectas, comenzando con la católica, es bien fácil.
cuán fácil es ser un buen católico. Cuán fácil. Te dan la mesa servida en la secta católica, que es una secta, la más grande, no la más antigua. No es la verdadera línea del cristianismo, créanme, todos esos grupos reformados salimos de Roma porque la iglesia estaba en cautiverio en Babilonia. Nada de esto es verdad y nunca ha sido la verdad. Son autoengañados los reformadores al hablar así. ¿O nos quieren decir que las puertas del infierno prevalecieron en contra de la verdadera iglesia? No, eso son verdades a medias. No. Vuelvo a mi punto. Es tan fácil en la secta católica. Y es tan fácil engañar a los hombres. Lo más fácil. Si no tienen idea alguna de la diferencia entre una oveja verdaderamente, ¿no? Oveja de Cristo y un lobo, cuán fácil. ¿No? Y lo más grave aquí es el amor propio, es el ego, es el amor egoísta, lo que ha engendrado. Ven cómo lo estoy diciendo, el amor propio está engendrando por todos lados grandes cantidades de personas hipócritas y estas personas, vean, les ha conducido su amor propio a tener una idea tan elevada de sí mismas. Sí. Y como se aman a sí mismas, y en su amor propio terminan con lo que el Salmo 50 dice: tú pensaste que de cierto yo sería como tú, y lo que tú piensas acerca de ti mismo es lo que yo pienso lo mismo, dice el salmista. Y estas personas hipócritas tienen la idea de que Dios no sería capaz de condenarlos. No, Dios no sería capaz de condenarme. Yo entiendo que pudiera condenar a otros, pero no podría condenarme a mí. Es su amor propio, su ego y nada más. Sin hablar del evangelio falso, de los que andan proclamando por todos lados el evangelio de prosperidad, es el evangelio de la gente hipócrita. Y si no se dieron cuenta escuchando este sermón, les pido perdón por el chiste. Es el evangelio de prosperidad, no simplemente es falso. Ha engañado a millones que se han dedicado a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias, dice el apóstol. Sí, hay mucha. Vean cómo lo estoy diciendo. Créanme, en los 80s, 90s, los líderes de cada secta de prosperidad en Gringolandia, cada uno de ellos terminó en la cárcel en los Estados Unidos, perseguidos por el gobierno federal y en muchos casos la FBI. Porque resulta que los líderes eran los peores hipócritas de toda la congregación, estaban robando dinero. Desfalco, robo, mentira, engaño, fraude, por todos lados. ¿Cómo se metió el gobierno? Todo eso se reporta a Hacienda en los Estados Unidos. Y Hacienda, viendo las cuentas bancarias, decía: algo no checa aquí, hay que ir a investigar qué está pasando en esta iglesia, alguien está robando el dinero. Y resulta que en muchísimos casos, pastores, celebridades, hipócritas, encarcelados. Esto fue un golpe, yo sigo diciendo, en gran medida mortal para ese movimiento en la Unión Americana. ¿No? Aquí quisiéramos ayuda de Hacienda. A ver. ¿Quién nos puede ayudar? ¿No? Lo dejo. Por último, no. Créanme, estoy luchando aquí. Por último, hay más aquí que no vamos a discutir sobre el por qué. Por último, a de veras, mucha gente hipócrita porque el diablo ama. El diablo, ven cómo lo estoy diciendo, parece ser una contradicción.
Yo pensaba, hermano, que el diablo era incapaz de amar, que Satanás no ama de veras a nadie, es lo que yo pensaba. Ahora el hermano se atreve a decirnos que el diablo es muy amoroso, que Satanás es muy cariñoso. Ajá. Satanás ama a todos los hipócritas. No, esto no lo vamos a ver el día de hoy, en parte de hoy noche. El diablo ama a estas personas porque les son muy útiles para sus propósitos. De eso se trata Judas. De ese se trataba Demas, ¿no? Es lo que creían con Juan Marcos al principio, pero se equivocaron. Pablo se enojó tanto con él. Este cuate, ¿qué le pasó? Ha de ser un hipócrita. Resultaba que por la gracia de Dios, no. ¿No? El diablo ama a los hipócritas. Les son tan útiles porque le ayudan. Y vean cómo le ayudan. Hay que decirlo, hay que citar el texto. Esa es la otra bomba aquí. ¿Cómo le ayudan? A ver, a ver, a ver. Escuchan lo que dice lo que dice aquí, lo vimos en la pura lectura. ¿Qué dice? Le ayudan a convertir a personas 2 veces más hijos del infierno, dice. Lo vimos leyendo. Estos proselitos terminarán siguiendo el buen ejemplo de los demás hipócritas, convertidos 2 veces más en hijos del infierno. Y el diablo, ven, ese es un doble pago aquí. Dice, no, con estos estoy procurando su perdición. Sí, porque van a ir a la perdición y van a sufrir peores cosas en el infierno. Claro que sí. Pero la pura lectura, hipócritas, que cerráis el reino de Dios, el reino de los cielos, son términos sinónimos delante de los hombres. Ni vosotros entráis. La persona hipócrita no va a entrar, ni a los que están entrando dejáis entrar. El diablo dice, esto es el doble pago para mí. Esta persona hipócrita no va a entrar. Por su hipocresía no va a entrar. Ninguna persona hipócrita va al cielo. Acabamos de leerlo. Nos guste o no. Nos haga temblar o no. Nos asuste o no. Acabamos de leerlo. Ni ustedes van a entrar, ni a los que están tratando de entrar. No van a dejar, no van a obstaculizar. Van a obstaculizar a muchos. Le ayudan al diablo a obstaculizar la salvación. En algún momento, esto es increíble, se da por sentado que una persona hipócrita pudiera haber pensado en algún momento en que todo esto del que yo quiero entrar, en algún momento pudiera haber tenido el deseo, humanamente hablando, de entrar al reino de Dios. Pero resulta que no. El diablo se le acercó y le dijo, esto es más fácil de lo que piensas, yo te voy a ayudar. ¿Cómo? Guardaos.
de la hipocresía. Guardaos, guárdense de palabras fingidas. Tengan muchísimo cuidado con esta levadura. Terminará apoderándose de tu vida. ¿Qué es esto? No basta identificar las evidencias, las características, todo este gran obstáculo. Que los que predican están luchando con este obstáculo cada domingo. En sí mismos y en los demás. Guárdense de la más mínima, ¿no?, hipocresía. Guárdense del mero comienzo. Palabras fingidas. Esto de abrazos y no balazos. Créeme. Así Cristo fue recibido en el huerto de Edén, en el Getsemaní mismo. Cristo fue recibido por una persona hipócrita en la banda apostólica. Le recibió con abrazos y besos incluso. Y Cristo entendía perfectamente bien este endemoniado hipócrita vino a darme una balacera. Una persona me llamó entre semana, que conozco superficialmente, no es de aquí. No, tenemos que vernos, no, tenemos que hablar. No, estamos orando por usted. Y como 6 veces me repitió eso. Hermano, estamos orando mucho por usted. Cuelgo y pienso, ¿qué será eso? Esa persona apenas me conoce. Abrazos. Espero que no terminen en balazos. ¿Dónde me vas a citar? Voy a ir con guaruras y no sé qué. ¿En dónde me quiere ver? No estoy bromeando aquí. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por la paciencia, por lo que nos proporcionas sobre este asunto. Es un obstáculo. Te pedimos que nos ayudes a irnos de aquí, comprometiéndonos a no asistir, a no escuchar, a no recibir la palabra, sin combatir constantemente este obstáculo. Y te damos infinitas gracias por tu palabra, más eficaz que una espada, penetrando hasta adentro. Ayúdanos a vernos en el espejo de tu palabra. Y no simplemente guardarnos de cualquier indicio de hipocresía, sino salir huyendo. Te pedimos por la sinceridad, la autenticidad, la transparencia, que solamente tu Espíritu puede obrar en nosotros momentáneamente, de momento a momento a momento. Te suplicamos por el poder de tu gracia. Y nos arrepentimos
de tanta hipocresía. Y te pedimos que nos ayudes a dar la espalda y con tu poder hacer un tremendo esfuerzo para no irnos de aquí el día de hoy saludando falsamente, abrazando de manera hipócrita a los demás. Y por los que no te conocen, te pedimos para que puedan entender. No, el cristianismo verdadero es diferente. Aunque pueden ver aquí en medio de nosotros, pueden ser muchas personas hipócritas. Te pedimos que no se escondan tras la hipocresía de otros, que no traten de buscar un escudo para defenderse, sino para que se arrepientan. Y que se entreguen a Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.